El último tópico de esta parte del módulo son los datos relacionales. Entonces, muchas veces los datos están no solo en una tabla, sino que tenemos que tomar datos de diferentes fuentes y juntarlos y muchas veces hacer otras operaciones para permitir eso, para en el final tenemos todos los datos en un único conjunto de datos que nos permita hacer más análisis, entrenar modelos de machine learning, por ejemplo, y muchas cosas que se necesitan los datos, todos en un único conjunto. Entonces, lo que vamos a ver a más acá, con más atención, son esas uniones de transformación, que son cuando tenemos esos dos conjuntos, dos data frames, por ejemplo, y queremos unir las informaciones. Entonces, eso es el más común y que vamos a ver acá. Existen también posibilidades o funciones para hacer otros tipos de uniones que son, por ejemplo, de filtro. Que, o sea, no quiero añadir información de lo otro, sino que quiero solo usar algún criterio de, por ejemplo, donde una variable se encuentra también en lo otro para filtrar, para seleccionar las filas que solo están en los dos, por ejemplo, sin añadir ninguna nueva columna. Y también hay operaciones de conjuntos que son para tratar las observaciones como elementos de un conjunto, o sea, para hacer esto un poco más além, para, por ejemplo, si todos están acá, están también allá, o yo quiero solo los que son distintos, y otras operaciones que se puede hacer. Y también para más pueden consultar la referencia acá. Pues bueno, entonces las uniones es una forma de conectar cada fila en X con 0, una o más filas en la Y acá, por ejemplo. Entonces, es decir que eso puede ser el producto cartesiano, o sea, todas las opciones que existen en uno o en otro, y se puede usar para hacer uniones. Pero no siempre se desea utilizar todas, así que de eso surgen los diferentes tipos de uniones. Entonces, las principales uniones de transformación acá que vamos a ver son las uniones, la más común, por seguro, es la unión del tipo izquierda, a donde mantenemos todos los datos que están en el data frame o el conjunto de datos acá de la izquierda, y vamos a añadir las informaciones de la columna de los que están en la derecha, solo donde una variable acá, una variable de identificación es común, es la misma. Entonces acá, por ejemplo, miren que para el 3 no hay nadie, no hay un ID, un número 3 acá. Entonces lo que va a unir acá, por ejemplo, es solo este que no está disponible. Uh, También se puede hacer el opuesto, o sea, tener una unión para la derecha, entonces va a mantener todos los que están acá en la derecha y va a buscar las otras informaciones que vienen acá de la izquierda solo a donde existe. Entonces, en este caso, el 4 acá, por ejemplo, se va a quedar como no disponible. También la otra opción es hacer una unión interior, o sea, solo va a mantener los que están en común en los dos. Entonces, miren que solo el 1 y el 2 se va a quedar porque el 3 y el 4 no están en los dos lados. Y finalmente, se puede hacer una unión total que va a mantener todo, va a mantener que está en un lado o en el otro y va a tener como datos no disponibles acá en los que no existen. Entonces, lo más común en general es la unión izquierda, pero en algunos casos las otras también pueden ser muy útiles. Acá hay algunas otras representaciones gráficas de cómo son las cosas. Entonces, la interior acá se quedan solo o que está en común en los dos. La unión total, todo se mantiene. La izquierda, todos de la izquierda. La derecha, todos de la derecha. Y acá también tenemos la descripción de las funciones. Entonces, todas vienen del nombre en inglés: left join, right join, inner join, and full join. Representan todas estas opciones. Un punto importante, cuando se une
claves duplicadas, se obtiene todas las posibles combinaciones, o sea, el producto cartesiano una vez más. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una clave duplicada en este lado y también una clave duplicada en la derecha, todas las opciones, las combinaciones que son iguales, se van a crear nuevas filas. Entonces, yo tengo 2, 2, yo tendré 4. Y en general, cuando eso pasa, es probable que hay un error. Es común tener una clave duplicada en uno de los lados, en general en la izquierda, pero no en dos, no en los dos lados al mismo tiempo. En general esto muestra que hay algún error, entonces siempre que haya que pasa algo duplicado, sí, es bueno que se mire los datos y tenga la certeza que exactamente esto que debería pasar. Bueno, acá tenemos un ejemplo de cómo se hace eso. Entonces yo tengo mis datos de cultivo acá en la izquierda y miren que en mis datos de cultivo yo tengo una columna acá que es como una clave que está como ID, soil ID, un identificador del tipo de suelo y tiene los números y bueno, pueden ver que así, que acá sí hay duplicados, pero en el otro lado, en mi derecha, yo tengo mis datos de suelo. Y tiene también, empieza con ese soil ID. Y miren que este siguen en secuencia, eso no hay duplicados acá. Y tiene otras informaciones, ¿cierto? Tiene qué tipo de estructura, la materia orgánica y todo más. Bueno, yo voy a unir uno con el otro, entonces este va a estar en la izquierda. Yo quiero mantener las informaciones como están en la izquierda, por eso left join. Y yo tengo que identificar acá cuál es la columna que se usa como clave. Y bueno, acá tengo el resultado. Entonces, miren, por ejemplo, este que es Soil ID 1, uno acá, viene con las mismas informaciones que estaba el uno allá y para eso sirve, para unir las informaciones. Ese es un ejemplo muy común que pasa a donde yo tengo una variable, un identificador que me dice a qué se refiere y yo tengo en otra columna la información de cada uno. Porque es más interesante sobre el punto de vista del almacenamiento y quizá de la colecta de los datos, tenerlo así, porque yo tengo las informaciones de solo una vez pero para un análisis yo tengo que tenerlas todas juntas, entonces sí se va a duplicar como fuera necesario acá. Esta era la parte más teórica de esta parte del módulo, de cómo organizar, estructurar las bases de datos usando los paquetes dplyr y tidr. Y entonces en la secuencia también seguimos con más actividades prácticas y ejercicios. Gracias por su atención.